Nuevamente, buenos días. Vamos a empezar el servicio de esta mañana. Vamos a empezar orando, por favor. Señor, en esta mañana te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en esta iglesia, Señor, en este templo que es tuyo, Señor. Te pedimos que tú lo sigas bendiciendo, nos sigas cuidando y nos sigas permitiendo estar escuchando tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que abras nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y pongas palabras tuyas, Señor, para poder escucharlas, Señor. Todo lo que tú quieres decirnos para los hermanos. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta mañana traje una lectura para empezar el servicio que dice: Dios ve nuestras lágrimas. Muchas veces pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones o se da por tardado las oraciones. Muchas veces oramos y oramos por alguien y resulta que no nos llega la oración. He escuchado testimonios aquí y en otras iglesias que esposos han orado por esposas para que se conviertan o viceversa y han tenido que pasar 15, 20 años, 18 años y mucho tiempo para eso. Pero el Señor tiene una fecha, un cumplimiento para hacer nuestras oraciones cumplidas. Dios ve nuestras lágrimas, Dios ve y se preocupa de nuestro dolor, así que sigamos clamando y esperando fiel su socorro. Cuando estamos sufriendo puede ser fácil que nos aislemos de quienes más nos quieren, incluso muchas veces nos alejamos del Señor. Sin embargo, aún en su dolor y su desilusión por no tener un hijo, esta era Ana, en el Antiguo Testamento, siguió acudiendo a Dios. En 1 Samuel 1:19 nos dice que el día después de que Ana lloraba amargamente delante de él, Jehová se acordó de ella. Ana tenía fe en su bondad y creía en él. Respondería a su petición. Invitó a Dios a encontrarse con ella en medio de su dolor. Y él lo hizo. Más tarde, cuando dio a luz a su hijo, Ana le puso un nombre que surgió tanto del dolor como de la redención de su experiencia, Samuel, que significa Dios oye. Aquí vemos la respuesta directa de Dios a una oración que brindó Ana, la fe necesaria para devolver a Dios lo que ella más deseaba, su único hijo. Podemos acordarnos también de quién más era. Abraham también era un hijo que tuvo, una promesa que tuvo, y tuvo que pasar mucho tiempo, 25 años creo, desde la promesa hasta cuando nació su hijo Isaac. Su único hijo, el ejemplo de Ana nos muestra que acudir a Dios con fe requiere manos abiertas, tanto para recibir como para entregar. Porque acuérdense que luego de esto, Ana entregó a su hijo Samuel para que sea criado. Y ya sea que recibamos o no el objeto de nuestro deseo, la promesa de la presencia de Dios es el mayor regalo que Él nos da y nunca nos será quitado. Dios ve y se preocupa por cada lágrima que cae. A lo largo de la historia de súplica y de entrega de Ana, descubrimos que incluso las lágrimas sembradas con amargura pueden convertirse en semillas de redención. El tema que traeremos esta mañana es cuando nosotros nos sentimos frustrados o desanimados. Cuando tenemos ansiedad porque no encontramos muchas veces paz y sabemos que esa paz única y exclusivamente la vamos a encontrar con Dios. He buscado la definición de frustración en el diccionario de la Real Academia y nos dice que es un sentimiento de insatisfacción o hasta de fracaso. Muchas veces cuando oramos pedimos que nuestros familiares se sanen, sean salvos, y muchas veces ocurre todo lo contrario. He escuchado a pastores que a veces dicen: he orado tanto por esta persona y al final se terminó muriendo. Y a veces el testimonio de ellos fue un poquito más allá, porque dice: estaba empezando mi ministerio y me tocó pasar, por más que oraba y oraba, los planes del Señor eran otros, no se casaron. Entonces tenemos que entender eso. ¿Qué pasa en ese momento con ese pastor que estaba orando y orando? Tal vez, como digo, estaba nuevo en su ministerio. Él tal vez se sintió fracasado, se sintió insatisfecho con la solución que dio Dios. Pero también tenemos varios sinónimos que a veces no los entendemos, como una decepción, una desilusión, un desengaño, un desencanto. ¿Y qué es lo opuesto a frustración?
triunfo o logro. Cuando el Señor contesta nuestras oraciones, ¿cómo nos sentimos? Alegres, gozosos de que el Señor contestó nuestras oraciones. Pero muchas veces, como digo, el Señor no nos contesta inmediatamente. Se tarda, porque es a su tiempo, no a nuestro tiempo. A veces las oraciones que hacemos no las hacemos correctamente, que también es cierto. Pedimos y pedimos mal, nos dice la palabra. Como cristianos nosotros podemos sentirnos frustrados, desanimados. Creo que sí. En la Biblia tenemos varios ejemplos que pasaron esta situación y más. Yo me acuerdo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una parte en la cual uno de los profetas le pide también que le quite la vida. Definitivamente. Me parece que es en la historia de Jezabel y el profeta Elías, me parece que es. A veces confundo el nombre con Eliseo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos frustrados o desanimados? ¿Esta mañana? ¿Ayer? ¿La semana pasada? ¿Hace un mes? ¿Cuándo? Cuando nuestro hijo tuvo un accidente, cuando algo pasó en nuestra familia y no tenemos el control de eso. Porque es fácil tener el control y cuando estamos en control nos sentimos bien, nos sentimos contentos. Tenemos dinero en el banco, nos sentimos bien, pero cuando nos empieza a faltar el dinero en el banco, cuando la salud nos empieza a faltar, ¿qué sucede? Nos sentimos frustrados, nos sentimos cansados. ¿Qué tiempo hemos pasado frustrados? Hay mucha gente que pasa una semana, 2 semanas, un mes, un año. Hay mucha gente que pasa desanimada por mucho tiempo porque no encuentra una solución. Y la solución sabemos que está a la vuelta de la esquina y es buscar a Dios. Encontrar paz en medio de la tormenta que viene siendo Dios. Muchas veces cuando tenemos este tipo de desánimo, encontramos que Dios nos da paz en medio de la tormenta. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por tormentas muy fuertes en donde mucha gente nos ha dicho, hey, yo no entiendo cómo estás de pie. Y ahí viene la palabra clara de Dios que nos dice, voy a darles paz en medio de la tormenta. La Biblia define la frustración como una sensación de desánimo, decepción, de angustia, que se experimenta cuando nuestras expectativas o deseos no se cumplen. Aunque implícitamente la palabra frustración no aparece en la Biblia, pero podemos ver ejemplos en la Escritura de varios profetas que pasaron. Imagínense, profetas de Dios que fueron llamados y que estuvieron desanimados, frustrados, cansados y llevaban sobre sus hombros mucha carga. En Salmo 42:11, déjenme poner, creo que tengo aquí los versículos también. Sí. En Salmo 42:11 vemos que nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En la Nueva Versión Internacional está un poquito más claro y me gustó lo que dice ahí, porque nos dice, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. ¿Quién era el que escribía estos salmos? David. Imagínense cómo estaba David. En este salmo vemos que David expresa su angustia, su desánimo, pero de una forma muy fuerte. Pero encuentra también paz y consuelo en Dios. Escribe que está desanimado, escribe que está abatido, que está cansado, pero también su consuelo viene de Dios. En Proverbios 13:12 tenemos otro versículo que nos dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando esperamos mucho esa petición, esa oración que nos llega, nos dice aquí que viene a ser como un tormento en nuestro corazón, en nuestra alma. En la NBI dice, la esperanza que se demora aflige el corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Cuando nosotros recibimos lo que estamos orando, dice que es cumplido como un árbol de vida. Aquí en este versículo nos explica claramente cómo la espera prolongada puede causar también angustia. La espera prolongada cuando estamos en una sala de hospital, la espera prolongada cuando no tenemos trabajo, cuando nuestras finanzas están mal, la espera prolongada
Cuando se dio el COVID, por ejemplo, no sabíamos cómo actuar, no sabíamos qué hacer. Viene siendo temas en donde nos entra el desánimo y empezamos con problemas. La frustración puede seguir cuando nuestras expectativas no se cumplen de inmediato. En este tiempo muchos hemos pensado que las oraciones tienen que cumplirse. Muchos pensamos que estamos en el tiempo de es ahorita y ahorita lo voy a hacer y ahorita Dios me tiene que responder. El yo decreto, el tiene que cumplirse, el que tiene que hacerse, y muchas veces llegamos hasta más allá, hasta yo le ordeno a Dios de que se cumpla. Hay que hacer ese tipo de cosas. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus metas y tiene sus propósitos. Y si no, acordémonos de Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? Jesús esperó 4 días para llegar a donde Lázaro, porque tenía que glorificarse en su resurrección. Hay que esperar y es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo. Otro versículo, Job, capítulo 6, del 8 al 9. Así Dios me concediera lo que pido, si Dios me otorgara lo que anhelo, así Dios se decidiera a destrozarme por completo, a descargar su mano sobre mí y aniquilarme. Imagínense en esas palabras de desesperación que estaba cansado ya de todo lo que estaba pasando. Job estaba expresando su anhelo de que sus deseos se cumpliesen, pero también expresaba su frustración ante la aparente ausencia de respuesta por parte de Dios. Muchas veces vemos que estos versículos nos muestran la frustración que expresaron en carne propia profetas. Enfrenta, requerir y confiar en Dios, mantener la esperanza en medio de las dificultades y buscar la voluntad de nuestros propios deseos. Vuelvo a repetir, muchas veces queremos que la voluntad de Dios se haga inmediatamente. O cuando oramos el Padre Nuestro, se dan cuenta que es lo que le estamos pidiendo: Señor, hágase tu voluntad. Pero ¿estamos dispuestos a cederle nuestra voluntad a Dios? El cederle nuestra voluntad a Dios quiere decir que tenemos que entregarlo todo por completo, para que Él tome control de nuestras vidas. Y muchas veces no lo hacemos. Entregamos partes, secciones y nada más. Y no le dejamos trabajar y actuar completamente. ¿Qué pasa cuando vivimos constantemente frustrados? El costo de hacerlo es muy alto, porque tenemos que podemos romper relaciones entre amistades, en pareja. Trabajamos insatisfactoriamente, no nos sentimos conformes ni con el trabajo que estamos haciendo, se nos daña la salud, tenemos problemas de salud. Y podemos nombrar muchas cosas más que nos causa el estar con una frustración grande. En estos versículos, Dios está listo para ayudarnos e ayudarnos con la frustración. Pero esto solo sucede cuando nosotros lo pedimos de todo corazón. Entramos en oración, estamos en comunión con Él. Cuando estudiamos la palabra del Señor, Él nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que dejar que Dios descubra y nos cure esa sensación de ansiedad y que nos dé esa paz que necesitamos. Hoy día vamos a tomar el versículo Filipenses 4, del 10 al 13. Filipenses 4, del 10 al 13. Nos dice así: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No os digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo, acuérdense que el apóstol Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Estaba preso, no sabía qué es lo que le iba a pasar, no sabía si iba a quedar en libertad, lo iban a matar, qué tiempo iba a pasar, pero él se gozaba dentro de todo eso. Y nosotros, cuando estamos en enfermedad o en necesidad, ¿nos estamos gozando? A veces le estamos consultando a Dios y le estamos regañando a Dios. Hey, Señor, ¿por qué no has contestado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está tardando tú contestarme a la oración?
Podemos también ver en Isaías 14:27, que nos dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién lo hará retroceder? Sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Muchas veces nuestra enfermedad parece de muerte para nosotros, pero nosotros como cristianos sabemos que si morimos, estamos ganando, porque vamos a estar más cerca de Dios. En Isaías 43:18-19 nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquí nos está hablando claramente cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando abrió el Mar Rojo. Muchas veces nos sentimos abatidos y completamente apagados, completamente desanimados. Pero aquí nos dice claramente: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. O también nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas memorias de las cosas antiguas. Muchas veces estamos acordándonos de lo que pasamos y vivimos, de las cosas malas, y las cosas buenas no nos acordamos. Es mejor tener presente todo lo que el Señor ha hecho, de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde nos ha sanado el Señor, para poder nosotros estar y decir: hey, en esta ocasión el Señor lo va a volver a hacer, porque el Señor lo puede volver a hacer. El Señor, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. ¿Qué sucede cuando nos encontramos ante un enorme obstáculo que nos molesta y que está fuera de nuestro control? La respuesta inmediata es la frustración. La buena noticia es que nosotros como creyentes no tenemos que permanecer en ese estado, pero depende de nosotros. Aunque quizás la situación no cambie, Dios puede cambiar nuestra reacción, nuestra forma de actuar, al reemplazar nuestro enfado con su paz y con su gozo. También tenemos que una de las metas durante nuestros tiempos de frustración es revelarnos su amor, su bondad, cuán fiel es Él a sus promesas. ¿Alguien se ha leído todas las promesas del Señor? Dicen que son más de 3.000 o 3.600 promesas. ¿Alguien se las sabe? ¿Alguien se las ha leído completitas? Qué difícil, no sabemos solo las esenciales. Y muchas veces tenemos que saber y conocer todas esas promesas para poder estar en paz, sabiendo y esperando lo que Él nos promete, porque Él no es hombre para mentir. En Filipenses 4:10 también vemos que el apóstol Pablo nos da una esperanza para vencer la frustración. Nuevamente, él se encontraba en una situación muy desafiante que no la podía cambiar, no dependía de él, bajo ningún concepto. Muchas veces volvemos al punto, no tenemos el control de muchas cosas que pasan en nuestra vida, y es cuando nos sentimos frustrados. Dios le había llamado a predicar el Evangelio y a establecer iglesias, pero en ese momento Pablo estaba preso en Roma. Imagínense, le manda a que predique el Evangelio y lo llevan preso. Pero desde ahí él escribió las cartas, desde ahí él estaba en contacto con la gente, desde ahí él estaba haciendo su trabajo. Sin embargo, no tenía esperanza de que sería liberado. Tenía toda la razón de estar y sentirse frustrado, desanimado, pero él no lo hizo. ¿Se acuerdan cómo estaba en gozo Pablo y Silas, no? Cuando estaban presos también. O sea, ese gozo que se debe tener, ese es el que debemos nosotros tener, mediante y cuando estemos en los problemas. Pero también en esta ocasión, cuando escribe este pasaje, nos da fortaleza y paz en el Señor que le dio también a él durante esa circunstancia difícil. Todos experimentamos en algún momento desánimo, o nos sentimos desanimados, nos sentimos frustrados. Cuando, por ejemplo, Jimmy debe saber cuando estamos cortando la yarda y se nos daña el tractor. ¿Qué hacemos ahí con la yarda que tenemos? O como cuando aquí en este año vino la persona, el hermano que nos cortaba la yarda y nos dijo: hermanos, ya no voy a poder seguirles cortando la yarda. Gracias a Dios Jorge nos está ayudando, pero se tarda como 2 días o 3 días, ¿no? A la maquinita que está, porque el terreno está grande.
Nos sentimos frustrados porque decimos, hey, ¿y ahora qué vamos a hacer? Compramos un tractor, vemos una máquina, contratamos a alguien más, pero los precios están altos y no tenemos los fondos. Cuando los niños no dejan de llorar, no tenemos control, no sabemos qué pasa. Ayer me quedé cuidando a mis nietos y mi bebé se levantó a la 1 de la mañana, ¿verdad? Y no paraba de llorar y no paraba de llorar. Parece que era la dentadura, al final le dimos algo de Tylenol y empezó, pero no sé, me sentía frustrado porque no sabíamos qué hacer. Mi bebé la agarraba por aquí, yo la agarraba por allá y no quería que lo soltemos, no quería que lo levantemos, no quería nada, estaba terriblemente. 30 minutos más tarde se efectuó la medicina y se aplacó un poquito, pero igual nos sentimos frustrados porque no sabemos qué hacer. No nos decía qué hacer porque no habla. ¿Qué hacemos ahí? Cuando los automóviles nos dejan de trabajar en medio de la carretera, nos dejan tirados, ¿qué sentimos? Este carro nos dejó tirados. Tenemos problemas igual, nos sentimos frustrados y desanimados. También hay frustraciones que duran mucho más tiempo y que nos pueden llevar a que somos víctimas de las circunstancias, como digo, una enfermedad larga. Hay actitudes que nos ayudarán a vencerlo. He conocido gente y tengo el testimonio de 2 profesores míos en la universidad. Al mismo tiempo ellos tuvieron cáncer. El uno me parece que fue al páncreas y el otro fue a la garganta. Pero el uno se puso una meta de terminar completamente, le pedía al Señor, no era cristiano, pero le pedía al Señor que le diera la fortaleza de que sus hijos fueran todos profesionales antes de que se los den. El Señor lo cumplió. De una o de otra manera lo cumplió. Al finalizar el tercer hijo, me parece que terminó su carrera, el profesor que fue mi mentor en contabilidad falleció. Pero el otro profesor que fue mi mentor en finanzas, él falleció luego. Él no duró más que un año. La forma en que uno se atraviesa los problemas, la forma en que uno se pone y la forma en que actúa hace la diferencia. No creo que hayan sido cristianos. Yo me vine acá en el 2008 y básicamente el primero falleció casi enseguida y el segundo tardó un poco más de años, como 2018. O sea, estamos hablando como 8 años, 9 años más tarde. Pero el Señor tiene el control de todo. Dios es soberano. No podemos tener paz duradera hasta que comprendemos que Dios es soberano. Él hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Muchas veces le reclamamos, como los amigos de Job. Le preguntamos y nos contesta como en Job también, ¿no? Tú estuviste cuando yo creé, cuando yo separé las aguas de la tierra. Tú estuviste cuando, o sea, no estuvimos, no podemos entender y nunca vamos a entender la sabiduría de Dios. En Isaías 14:27, que lo habíamos leído, nos dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. O sea, ya lo ha hecho, ya lo ha pronosticado, ya lo va a hacer. ¿Quién lo va a impedir? Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y su mano extendida, ¿quién lo hará retroceder? No hay nadie. No hay nadie que lo haga. En esta declaración clara nos acerca a conocer la soberanía de Dios, que nadie está por encima de todo, inclusive de esas situaciones que nos exasperan. No somos víctimas de ellas, pues todo lo que enfrentamos es parte de un plan de Dios para nuestras vidas. Y podemos estar convencidos que las usará para nuestro bien. La frustración es la sensación de que algún obstáculo nos impide realizar lo que queremos. Esta mañana estudiábamos en lo que hizo con Moisés. Primero, niño fue y se crió como príncipe de Egipto. Mató a un egipcio y lo mandaron 40 años al desierto. Pero todo eso era un plan de Dios. Él tenía que vivir todo eso, de las dos formas para conocer. Primero, para cambiar su mente, porque si no hubiera tenido la mente de esclavo que tenía el resto. ¿Qué pasó cuando llegaron al Jordán? Cuando tenían que atravesar el mar. ¿Qué les decía el pueblo de Israel? Hey, nos trajiste a morir aquí. Esa mentalidad no iba a cambiar. Hubiésemos preferido quedarnos atrás. Pero no. Moisés cambió. Ahora, él no tenía en cambio la supervivencia que iba a pasar 40 años. El Señor lo preparó por 40 años en el desierto para guiar a su pueblo. Muchas veces, ¿no creen que él también estuvo orando, Señor, ¿cuándo me sacas de aquí del desierto? ¿Cuándo podré regresar? ¿Cuándo podré hacer? Los planes del Señor, y acuérdense, en Él es todopoderoso y Él es soberano de todo. La frustración también puede llegar a nosotros de dos maneras. La frustración que nos agota, la frustración que nos cansa.
Este tipo de frustración es la que nos causa desesperación. Como les digo, en el caso de ayer en la madrugada, ya me sentía frustrado, ya no sabía qué hacer con mi nieto. No paraba de llorar, se tiró al piso y andaba dándose vueltas, parecían trompos, remolinos por ahí, y no paraba y no paraba. Fue una desesperación. Y los muchachos no llegaban. ¿Qué hora llegaron? Como 1:30, 2 de la mañana. Fueron a festejar con los amigos. Puede que solo esta relación con las dificultades del diario vivir nos causa y nos agota. Muchas veces estamos en trabajos que no nos gustan, que no estamos de acuerdo con los trabajos, pero nos toca trabajar en ellos, porque necesitamos llevar el sustento a nuestros hogares. Pero ese trabajo nos cansa, ese trabajo nos agota física y a veces mentalmente. Muchas veces hay personas que han convertido su frustración en crónica. Se han hecho frustraciones o desánimos crónicos, se han vuelto negativos para todo, aunque seamos cristianos. Nos dicen, hey, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. ¿Cómo va a hacer grandes cosas si mira, estoy orando y mira cómo me tiene? Tanto tiempo ha pasado y no me ha solucionado nada. También debemos entender que la frustración tiene una raíz y no es causada por las circunstancias externas, sino eso nada más es un detonante, pero de hecho la raíz del problema está siempre en nuestro interior, porque nosotros somos los que controlamos esa frustración. Vuelvo y repito, si tenemos a Dios en nuestro corazón y entendemos que Él tiene un plan para nosotros, tenemos nosotros la respuesta. La renuencia a afrontar nuestro pasado es algo que también nos causa frustración. Si no aprendimos a lidiar con una niñez difícil, muchas veces nosotros nos hemos criado en algo complicado en nuestra niñez y no lo hemos dejado y lo venimos trayendo y sacando todo el tiempo, siempre vamos a estar frustrados. Decisiones erradas o pecados del pasado que también todo el tiempo los traemos a colación, todo el tiempo lo estamos reviviendo. ¿Qué nos decía lo que leímos la palabra? Ya no traigas nada de tu pasado adelante, déjalo atrás, ya eso se quedó, tu pecado se quedó atrás, tu frustración, tus errores se quedaron atrás, déjalo ahí. Puede que nos parezca más fácil el negarlo, el sepultarlo o el ignorar esos problemas. Pero si no los enfrentamos, van a seguirnos estorbando todo el resto de nuestras vidas. También tenemos que muchas veces negamos y no queremos lidiar con hábitos y actitudes del presente que no son del agrado de Dios. Mientras una persona continúa con un estilo de vida pecaminoso, no podrá escapar de la frustración, de la amargura, del resentimiento. Y un corazón que no perdona produce mucha más amargura, insatisfacción y frustración. El no perdonar, el no saber cómo perdonar o cómo pedir disculpas muchas veces nos causa frustración. La única salida para todo esto es admitir que estamos mal, o que estamos en pecado, o que estamos haciendo las cosas mal. La segunda forma dice que es la frustración que nos estimula. Suena un poquito difícil de entender, la frustración que nos estimula. En este caso, la raíz no somos nosotros. La raíz es Dios en este tipo de frustración. Cuando el Señor desea hacer algo con nosotros, nadie puede impedírselo. Nuevamente, Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. El plan de Moisés era, el plan de Jonás, ustedes lo conocen claramente, las historias lo sabemos. La historia nos dice claramente que ellos pasaron por muchas cosas antes de llegar a cumplir su propósito. En este texto Isaías expresó estas palabras cuando estaba rodeados del pueblo de Asiria. Si ustedes recuerdan la historia, Asiria iba a derrotar completamente al pueblo de Israel. Estaba desesperado, estaba cansado y fastidiado. Y las personas no tenían esperanza alguna de sobrevivir, porque acuérdense que en ese tiempo para cuando conquistaran un pueblo, mataban a todos, empezando por sus reyes y príncipes y todo. Pero sin embargo, el Señor frustró el plan de los asirios. Cuando los israelitas despertaron en la mañana, se dieron cuenta que los soldados enemigos habían sido derrotados.
Si ustedes van y leen todo lo que es el capítulo 14 de Isaías, se van a dar cuenta de la historia completa de cómo Dios bendijo a ese pueblo de Israel en una noche, derrotando cuando ya todo estaba dado por perdido para ellos. Dios también puede frustrar nuestros planes para reencauzar nuestras vidas hacia su voluntad. En ocasiones levanta barreras para bloquearnos y no poder avanzar, porque si seguimos en ese camino nos vamos a hacer daño. Dios pone y nos pone obstáculos para hacerlo. Otras veces nos da una sensación de frustración que no podemos explicarnos. No podemos entender por qué el desánimo. Muchas veces no logramos encontrar la raíz de ese desánimo. No entendemos cuando viene de Dios. Pero también Dios tiene el propósito en medio de esa frustración, en medio de ese desánimo, y que es llevarnos a una relación más profunda con Él. Dicen que las oraciones más sinceras, más honestas y más reales se hacen en las clínicas, en los hospitales, cuando estamos esperando que un ser querido, un amigo, salga de una cirugía, cuando estamos enterrando a nuestros muertos. Son las oraciones más reales, dicen, más sinceras que existen. Dios tiene un plan más profundo para cada uno de nosotros. Casi siempre estamos ocupados, que es raro que tengamos un tiempo sin interrupción con el Señor. Cuando oramos todos los días, ¿qué tiempo le damos al Señor? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿2 minutos? ¿3 minutos? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez cada 15 días? ¿Qué tiempo le damos al Señor para orar, para buscarlo a Él? Dios usa los obstáculos como la intranquilidad, los nervios, la ansiedad, para también enseñarnos. Todo lo hace para captar la atención. Muchas veces tenemos un accidente y lo primero que hacemos a veces es, hey, gracias Señor porque estamos, y empezamos a buscar y empezamos a orar. A mucha gente le busca, como dicen, como el 911 cuando lo necesito. Y es la única forma que el Señor llama nuestra atención, cuando estamos en problemas. Cuando lo dejamos de buscar, empieza Él a buscarnos, a llamarnos nuestra atención. Con esto ponemos nuestro enfoque de alguna manera en el área de nuestra vida que quiere que atendamos. Pero también, cuando eso sucede, debemos leer su palabra y tratar de entender lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Porque no nos sirve de nada que estemos pasando desiertos, no nos sirve de nada que estemos haciendo cosas, atravesando problemas, y no le preguntemos al Señor, hey, ¿qué quieres enseñarme con esto? Porque siempre es, hey Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo? Pero lo mejor y lo más interesante es preguntarle, ¿qué quieres que yo aprenda de todo esto? ¿Qué quieres? ¿Qué enseñanza me quieres dar en medio de todo este proceso? Su propósito es moldearnos para que podamos llegar a ser las personas conforme a lo que Él nos planeó, lo que Él nos creó. Es un proceso purificador en el cual somos hechos conforme a la imagen y semejanza de su Hijo Jesús. También nos hace ser más aptos para servirle, porque cuando tenemos experiencias dolorosas, pasamos desiertos, nos sirve para enseñar a otras personas, nos sirve para enseñar a otros hermanos que están atravesando. Muchas veces, en la mayoría de los casos, deseamos establecernos en un lugar, en una iglesia para servir, o en un ministerio, o en una profesión después de haber pasado un desierto, porque el Señor nos hace entender lo que quiere decirnos. Pero cuando el Señor desea movernos o redireccionarnos a donde Él quiere enviarnos, muchas veces no le hacemos caso y decimos no. A veces queremos hacer solo nuestra voluntad y no dejamos que Él haga la voluntad de Él. Puede que también, cuando el Señor nos está pidiendo hacer algo y nosotros no queremos, también nos viene a causar un tipo de frustración durante este proceso. Pues vivimos con expectativa de lo próximo que el Señor hará en nuestras vidas. Para finalizar, ya sea que sea una frustración, que esta frustración provenga de Dios o de los eventos difíciles que enfrentamos en nuestra vida, o el camino hacia la paz, es lo mismo. Debemos reconocer cuánto amamos al Señor, porque si amamos al Señor, vamos a encontrar esa paz en medio de la tormenta.
Si decidimos confiar en Él, va a ser mucho más fácil atravesar los procesos, los desiertos, como dicen. Otros le dicen que es el campo de entrenamiento, porque ahí nos está procesando el Señor para lo próximo que vamos a hacer. Pero lo más importante es que tenemos que obedecerlo en todo lo que Él haya decidido para nuestras vidas. Volvemos al punto. Si no tenemos obediencia, no nos va a servir de nada. Si no lo obedecemos después de haber pasado ese proceso, de haber pasado ese dolor, no lo vamos a entender y no va a suceder lo que Él tiene planeado para nosotros. Recordemos que Él es un Dios soberano, que Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere y nos conoce a la perfección. Acuérdense que Él nunca nos va a dar algo que no podamos soportar, porque Él sabe y conoce nuestros límites. Él sabe hasta dónde somos capaces de llegar. Él siempre nos va a guiar por el camino correcto, pero siempre y cuando nos dejemos guiar. Él nos ha dicho, sigue esta línea recta, por aquí vas a llegar en el camino correcto. Pero nosotros somos a veces desobedientes y agarramos a la derecha, agarramos a la izquierda, porque pensamos que es un atajo mucho más fácil y más rápido. Y por ir por esos atajos más rápidos, más fáciles según, caemos en los problemas. La reflexión para esta semana es, ¿qué nos hace sentir frustrados el día de hoy? ¿Con qué estamos luchando? ¿Con qué frustración estamos luchando? ¿Con qué desánimo estamos luchando? ¿Serán situaciones de la vida o será algo que viene de Dios? Tenemos que definir, ¿es algo nuestro o es un plan de Dios? Porque si es un plan de Dios, va a ser mucho más fácil entenderlo al final. Pero si es algo que viene de nosotros, un poquito más complicado porque nos va a costar un poco más entenderlo. ¿Cómo podemos identificar de dónde viene esta frustración? ¿Cuál es la raíz de la frustración? ¿Qué sentimientos, pensamientos o actitudes creen que les hace sentir de esta manera? Entonces tenemos que analizarnos nosotros, cada uno de nosotros, por qué estamos viviendo la situación, la frustración, el desánimo que estamos viviendo. Porque yo creo que todos hemos llegado a tener eso en algún momento. O lo vivimos o lo estamos viviendo. O como digo, gracias a Dios fue rápido, fue como de 1 hora o 45 minutos lo de mi nieto. Pero muchas veces pasamos mucho tiempo en desánimo y eso daña nuestra salud, tanto física como espiritual. Así que no nos dejemos desanimar y busquemos más a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta tarde te damos gracias por lo que tú nos has traído, Señor. Te damos gracias porque tú haces las cosas perfectas y te pedimos que nos ayudes en medio de todo este proceso, Señor, para que seas tú obrando en nuestras vidas. Seas tú enseñándonos y explicándonos qué nos quieres decir en medio de todo el proceso que muchas veces llegamos a sentir. Ya que tu pueblo, tu gente, tus profetas también lo sintieron, Señor. Nadie está exento de esto. Te pedimos que seas tú quedándote con nosotros y te pedimos que igual nos lleves con bien a nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.